Este es el fin de los compositores. Dicen algunas personas porque las nuevas tecnologías, las nuevas inteligencias artificiales han avanzado de una manera increíble, logrando resultados como estos. Y como estos. If you come and be my sweet baby mine, llevándonos a pensar que bueno, se nos acabó el momento. ¿Acaso este es el fin? Inteligencias artificiales como Udio o Suno logran resultados increíbles en tan solo unos segundos. Esto es una gran oportunidad para aquellos cineastas o pequeños compositores que cuentan con poco tiempo para realizar una producción y necesitan resultados instantáneos, música que funcione en el contexto de su obra. Nosotros, los compositores, podemos sacarle gran provecho a estas herramientas si las utilizamos adecuadamente y complementamos nuestros conocimientos con su efectividad y rapidez para generar melodías o ideas creativas muy rápidamente y en cantidad. Si nos encontramos en un bloqueo creativo, podemos ayudarnos de estas herramientas para poder terminar aquellas creaciones truncas o para crear el germen de una idea nueva. Pero en este video les voy a mostrar de principio a fin cómo creé una maqueta, que luego puedo modificarla, puedo recrearla, realizar algunos nuevos arreglos musicales, modificar la letra, el idioma, lo que sea. Si te gusta la música, la inteligencia artificial, el cine y te está gustando este contenido, por favor te pido que te suscribas, que me ayudas muchísimo, es gratis, que voy a seguir subiendo muchas más actualizaciones con respecto a lo musical, tal vez algo por fuera también, pero centrándonos en esto que es la creatividad musical y cómo lograr mejores composiciones. Así que sin nada más que decir, allá vamos. Bueno, no creo que quede la mejor canción del mundo, pero la idea es que se pueda ver cómo han cambiado las cosas, cómo adaptarse también a las nuevas tecnologías y darse cuenta que al final son todas herramientas que nos pueden ayudar no solamente a simplificar ciertas cosas, sino a generar ideas y a darle hasta cierto tinte fresco a nuestras composiciones. Podría sentarme acá y decir, no, pero esto es generado por máquinas, bla, 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 bla. Y sí, algo de razón tendría, pero creo que esto es así, o te adaptás o morís. La realidad es que hoy, ahora les voy a mostrar algunas cositas que son increíbles. No tienen ningún tipo de sentido y hoy yo creo que uno puede musicalizar cualquier video, cualquier incluso película, serie que esté haciendo en cuestión de horas. Eso es un gran cambio porque hay muchas producciones que eran pequeñas y que tal vez no tenían los recursos para hacerlo. Y esto con un poco de ojo u oído, mejor dicho, se pueden lograr cosas muy buenas, muy interesantes. Por ejemplo, a ver. Genera distintos climas también, no sé, por ejemplo, le queremos agregar bronces. Gran trabajo, ¿no? Y creo que, por ejemplo, este tipo de cosas pueden servir tranquilamente para una serie, para una película. Después acá está la magia, ¿no? De la escucha, del oído, de la persona. Va a ser mucho más importante saber escuchar, aprender a identificar. Obviamente que un oído musical entrenado va a ser mucho más efectivo a la hora de generar estos ambientes, a la hora de proponer distintas cosas y a la hora de la creatividad y de no caer por ahí en ciertos clichés sonoros que tal vez no sean realmente buscados. Entonces hoy más que nunca creo que la escucha musical, el poder identificar distintos estilos, distintas rítmicas, patrones, creo que va a ser lo más importante, lo más interesante, porque es otro nivel de composición, otra forma. Que no digo que tenga que morir el viejo estilo de, bueno, yo con mi guitarrita o yo con mi instrumento tocando
hasta que algo me parece bueno. No creo que eso llegue a desaparecer del todo y no tiene por qué tampoco. Pero creo que esto nos aporta herramientas mucho más efectivas cuando necesitamos resultados rápidos. Imaginemos que se me viene la fecha de salida de la película y no está la música por X motivo, no estaba el dinero o soy un medio inexperto y no sabía que el compositor podía llegar a tardar tanto en hacer una banda sonora, miles de cosas que pueden pasar. Esto puede ser una opción buena porque creo que si hoy alguien me dice generame una banda sonora para mi corto o para este capítulo de la serie que estoy haciendo, yo creo que tranquilamente en un día puedo conseguir resultados interesantes, aceptables, que eso antes no se podía hacer. Era totalmente una locura, ¿no? Creo que si bien no es lo mismo que venga Hans Zimmer y componga una obra, creo que sí puede ser un resultado bastante aceptable para esos momentos y para esas situaciones. Veámosle el punto bueno, el punto positivo a todo esto e intentemos también crear algo. Esa es la idea de este video. El nivel de realismo que tienen los instrumentos es bastante interesante. Se escuchan bastante reales. Tiene ciertos recursos también compositivos que ya no son los de las primeras versiones de estas inteligencias artificiales que eran bastante malos. Sí tienden a caer a veces en cuestiones repetitivas, pero bueno, es cuestión de tiempo para que eso también se vaya limpiando y solucionando, así que la verdad muy interesante. Bueno, en ese sentido vamos a avanzar con la propuesta del video. Vamos a intentar de crear algún opening de anime. Vamos a intentar de recrear algo estilo Dragon Ball, de esa onda. Vamos a ver qué se puede armar. No me voy a enfocar tanto en la sonoridad, tal vez en el resultado final, sino en lo que podemos generar a partir de esto. Entonces lo que voy a hacer es ir generando las distintas secciones de la canción y luego mejorándolas. Va a ser eso, cortito, 1 minuto más o menos. Lo interesante es lo siguiente. Vamos a ir hacia algo más moderno, tipo... Bueno, vamos a usar de referencia este track. Entonces lo que vamos a hacer es antes que nada descargarlo, a tirarlo en el Cubase, lo vamos a recortar. Vamos a buscar una parte de eso para ir generando lo que sería la introducción de la canción. Para eso creo que lo mejor sería, creo que ese pedacito por ejemplo nos puede servir. Entonces vamos a exportar esto. Song Reference. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, acá en esta opción es, como les decía anteriormente, esta opción es paga, tuve que pagar Udio, pero bueno, me copé tanto cuando lo vi que dije, lo voy a pagar y además no solamente me sirve para aprender a mí, sino también para poder mostrarles a ustedes qué es lo que se puede hacer con esto y para no entrar en ese debate de, bueno, van a desaparecer los compositores y todo eso que no creo que tenga mucho sentido. Es tecnología, son nuevas formas, nuevas mecánicas. Yo creo que el compositor más completo es el que sabe utilizar todo. O sea, estas herramientas para una persona que tenga mucho conocimiento son una cosa increíble. Así que bueno, vamos a intentar de ver qué se puede armar con esto. Ya le pasamos nuestra referencia. Vamos a ponerle an opening song. Bueno, si no saben inglés, se vienen al traductor de Google y acá le ponen, por ejemplo, un opening para una serie de anime estilo Dragon Ball. Vamos a ponerle a Dragon Ball así. Vamos a ponerle como 90s. A ver qué pasa. Rock, power rock, epic. Vamos a ver qué otras propuestas nos da. Epic music, pop rock no, male vocalist. Y vamos a ponerle anime soundtrack. Y si pongo Japanese rock, tal vez. Me causa gracia esta, the most epic shit ever. Mira, acá te pone add section after. O sea, acá te da la opción de cropear el audio, por si se quiere cropear. Acá tiene las opciones add intro, add section before, add section after y add outro. Tiene la opción para que escribamos nuestras
propias letras y que a partir de eso te genere algún resultado con una letra específica, que yo por ahora no he encontrado algo que quede bien, así que no lo voy a utilizar. Como lo que queremos generar ahora es una introducción, digamos, seguir con esa introducción, generar un riff, vamos a poner instrumental nomás. Y vamos a darle a extender. Esta primera opción paga viene con 1200 créditos, yo ya me consumí 400. Igual generé bastante, he generado bastante, hay que ser sincero, porque la idea también era probarlo antes de traer cualquier cosa. Bueno, ya le puso una letra interesante, Racing Spirit, medio Naruto. Vamos a ver qué es lo que genera. Yo le digo que los resultados, comparándolo con lo que eran las anteriores versiones, son algo increíble. Yo todavía hasta este momento sigo sorprendido. Vamos a ver la primera, ¿eh? Generó algo medio raro, como una mezcla de power metal con unos cortes raros. No es muy de mi agrado. Vamos a ver qué hizo acá. Bastante repetitivo. Bueno, la verdad bastante una mierda las dos, hay que ser sincero. Me gustó el final de esto. Esto se puede usar para algo. Eso. A ver, vamos a trabajar con esa idea. Vamos a poner esta opción que es Extend Track. Y vamos a agarrar esa sección, que fue lo que más me pareció. Vamos a hacer lo mismo, pero lo que le vamos a pedir es que cree a partir de esto algo. A ver qué es lo que genera. Bueno, la verdad que es raro. A ver otro. Bueno, acá falló el prompt porque puse male singer y apareció una mujer y después un hombre. Este me gusta, ¿eh? Es este. Me encanta esta. Bueno, esa está muy buena. Vamos a ver con la otra que generó, porque capaz que generó algo mejor, pero ya tenemos una. Me gusta este verso. No está mal, ¿eh? Vamos a primero extender el otro, esta parte. Vamos a intentar de que le ponga letra. Let's go. Y con este vamos a intentar de recrear. Este me suena más como a Power Ranger. No me termina de cerrar. Vamos a ir trabajando con estas dos ideas y nos quedamos con la mejor. Dragon Ball. Este es como más esperanzador. Más como un opening esperanzador de Dragon Ball. La idea también es ir modificando el prompt hasta que algo también se vaya cerrando. Pero ya tenemos varias ideas. La verdad que no. Este me gusta.
Ojo con ese estribillo, me gustó, ¿eh? Trompetitas es increíble. Paro, ¿está? Con un me da Dragon Ball, me da más un power metal épico. Después sale ese tema, está bueno. Partamos de ese estribillo que está bueno. Suena más a una especie de Goku, pero Goku Rocky. O sea, tranquilamente podría ser un Goku Rocky. Y si lo seguimos todo, me gusta. Lo único que no me gusta es la parte de esta instrumental. Pero se la podemos quitar después. Vamos a seguirlo desde acá. Está bueno, me gusta. ¿Cuál era Racing Spirit X 2.2? Algo que tendrían que modificar es esto, porque la verdad es que es bastante una paja. Acá con solo ponerle Extend, si no le ponemos esto, está bueno porque empieza a tomar referencias de antes. El tema es que no nos tomen mucha la referencia de esta parte que es instrumental y la que pueda llegar a cagar, pero bueno. Me gusta el estribillo. Suena medio ET también igual. A ver. Interesante cierre de estribillo, no me lo esperaba. Muy bueno. No. Pa, unos cortes raros. Che, bien, me gusta cómo está quedando esta canción. Y ese salió medio power metal raro. Bueno, yo creo que ya estamos porque... Vamos a tirar un par más de opciones como para tener. A medida que vas tirando más, también van surgiendo otras ideas. O sea, vamos a tirar por lo menos unas más. Y si vemos que ya no avanzamos, no nos gusta nada más de lo que se hace, podríamos generar unos otros. Nos vimos en Disney, ¿eh? Esa pam del principio con las trompetas ya la tenemos. Así que ahora faltaría el final, que puede ser el mismo o eso. Pero vemos cómo estamos generando una canción a partir de otra. Y una idea. Es una forma nueva de componer. Yo les vengo a proponer eso. Una forma nueva de componer. ¿Me gusta? Buena salida esta. Esta va a también descargar. We charge with a blazing roar, driven by the might we've never felt before. Esa otra parte se veía bastante bien, lo dejamos para la versión larga y vamos a extender desde ahí, le ponemos add an outro. Esto lo vamos a intentar de mantener así, a ver qué pasa. Continuámelo, extendémelo, que está bueno. O sea, yo me equivoqué y tendría que ser instrumental. No está mal. Vamos a seguirlo. Muy demasiado épico, no me gustó tanto. Termina así con el agudo ese, pero el anterior me gustó más. Solo.
¡Ay, qué lindo eso que generó! ¡Ay, qué lindo eso que generó! ¿Lo escucharon, no? Sigue siguiendo, o sea, no quiero que siga, pero sigue siguiendo. Seguímelo generando y autogenerar, o sea, si querés meterle voces, metele, haz lo que quieras. Dibuje, maestro, dibuje, Udio. Se puso árabe. Mucho delirio. Es como si de repente ese tema de la Genkidama, como una onda del tema de la Genkidama, pero oscuro. Es como si Goku Black tirara la Genkidama. De repente se transformó en Dio. Pero bueno, ya tenemos la parte que nos gusta. Vamos a buscarle la outro nomás. Que se me ocurren dos formas de generarlo. Podemos generarlo a partir de la intro que tenemos. Tipo generarle una outro a eso. Que sea similar en características auditivas. Digamos con los bronces esos. O la otra es directamente agarrar la composición esta última que nos gustó. Y ponerle que nos genere un instrumental. El tema es que ahí ya va a empezar a relacionar tal vez otras cosas que no queremos. Pero podríamos intentar de cambiarle el prompt y ponerle a Brass Outro Anime Series Song. Instrumental le tenemos que poner. Probemos ahí. A ver qué pasa. Acá estamos aprendiendo juntos a utilizar esto. Porque yo, bueno, sí, me gasté 400 créditos. Pero también hay cosas que todavía no sé cómo funcionan. Me gustan los solos a esto. Creo que no entiende mucho lo que es un outro. Tipo, tiene que terminar. La próxima le pongo Close the Song. Close the Song. With Brass Epic Final. A ver qué pasa. Es que ese es el cierre. ¡Dale con los solos de guitarra! ¡No quiero un solo de guitarra! ¿No entendió? ¡Cerrá la canción! An epic final part with brass section. Final, le voy a poner de nuevo. Close the song. Epic final. Glory. Victory. Si no, vamos a tener que utilizar la intro, ¿eh? No queda otra. Pero me da bronca. Generar a partir de la intro cosas iguales. Que genere, que genere, que genere, que genere. Hasta que en algún momento va a tirar un final y lo ponemos. Ya fue. No está. No, se bugueó con los solos. ¿Acá qué creó? Me gusta para una parte igual. A ver, en algún momento me lo generará un final. Vamos a intentar de generar algo con el primero. Yo le puse outro. Bueno, ahí vamos a conocer si cuando le pongo outro también genera voces. Yo supongo que sí, porque no está muy todavía pulido lo que es un outro. Lo que me va a llevar a editar este video es insólito. Así que, ¿te está gustando esto? Y no estás suscrito, por favor, apoyame, suscríbete. Nada, decime si querés que haga esta canción bien, completa. La grabe yo, la mejore. Porque lo que voy a hacer ahora es una maqueta. No la termina. Se fue a cualquier territorio. Una flauta desconocida. Bueno, como el objetivo de este video es hacer una maqueta, prácticamente, lo que vamos a proceder a hacer, a trabajar con esa maqueta. Las canciones descargadas, que están acá, Rising Man. Entonces lo que vamos a hacer es esto, ponerlo al final. ¿Esto qué es? Esto que empieza de toque. Esta parte se la recortamos. Y acá ya empieza la voz. Hasta le podemos dar más margen a esta para que no quede tan raro. De las últimas creo que había alguna que tenía eso, ¿eh? ¿Cuánto duran los openings de Dragon Ball? Bueno, este más o menos sería el resultado. Yo creo que para haberlo hecho
en poco tiempo, pudiéndose regrabar esta canción, mejorando la armonía, la melodía, los instrumentos. Dragon Ball Super. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, podés dejar un like, podés dejar un comentario. Si querés que suba la versión completa, rearreglada de esta canción, podría ser en español o cantada por alguno de los cantantes oficiales de las canciones de Dragon Ball, solo dejadlo en los comentarios y lo voy a hacer. Las propuestas que se repitan más, voy a hacerlo de esa manera. Dejen nombres de cantantes que les gustaría que canten esta canción. Y espero que este video no los haya asustado, sino todo lo contrario, que los incentive a utilizar estas nuevas herramientas, que los anime a salir un poco de la caja, que todos los compositores nos vemos ahí en no, yo lo quiero hacer desde lo que me surge a mí. Y la realidad es que si queremos vivir de esto o realizar composiciones mejores, porque tarde o temprano esto también va a poderse utilizar de otra manera. Hay muchas posibilidades futuras que puedan llegar a tener estas inteligencias artificiales, así que me parece que si sos compositor, ya te adentraste al mundo digital también con librerías, con plugins. Bueno, esto es algo más, una herramienta más que nos brinda la tecnología para poder desenvolvernos de otra manera. Después nosotros decidir si utilizamos más o menos la tecnología. Creo que la conclusión más grande de todo esto es que lo más importante va a ser la escucha, aprender a escuchar activamente todo tipo de música, porque vamos a poder recrear la música de otros lugares en nuestras composiciones. Puedo darle una melodía y que esa inteligencia artificial me lo transforme en un jazz, por ejemplo, sin yo saber reproducirlo o escribirlo. Obraríamos como compositores, musicalizadores de videos, películas, series, lo que sea. Pero lo más importante va a ser nuestro criterio musical, nuestro oído, las decisiones que tomemos y lo más importante, la capacidad de poder comunicarnos adecuadamente con las máquinas. Nosotros podemos tener la idea perfecta en nuestra cabeza, pero ¿cómo se lo comunicamos? Así que es importantísimo sabernos comunicar con las inteligencias artificiales para decirles, bueno, yo quiero que me des una canción de determinado estilo, con ciertas características, y que la máquina sea capaz de entenderte. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos En el próximo video. Chau, chau.